Hace 100 años, en Ciudad de México, el 2 de septiembre de 1924, nació Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, más conocido como Ramón Valdés. Fue un actor y comediante mexicano que se ganó un lugar en el corazón de los televidentes por su interpretación de Don Ramón, un querido personaje de la serie El Chavo del Ocho. Sin embargo, su éxito fue efímero, pues una tragedia en 1988 ocasionó su muerte. A lo largo de su vida, Ramón Valdés se dedicó a la actuación y a los 47 años ya contaba con una trayectoria extensa en el cine. Había participado en más de 70 películas y en varias de ellas con Cantinflas, pero no contaba con un favorable reconocimiento popular ni monetario. En 1970 era el año que marcaría una diferencia para Ramón Valdés, porque es aquí en donde conoce a Roberto Gómez Bolaño, que lo había convocado para su programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Gómez Bolaño decía que no tenía la risa fácil, es decir, cualquiera no lo hacía reír, y que el único que lo lograba era Valdés, razón por la cual decidió llamarlo el siguiente año para que se uniera al Chavo del Ocho. A lo largo de los años que Ramón Valdés trabajó bajo las órdenes de Roberto Gómez Bolaño, interpretó no solo al papá de la Chilindrina, sino a otros personajes como el Peterete, Super Sam. Participó también en el Tripa Seca, el Rascabuche y muchos personajes más. Sin duda, su papel más recordado es el de Don Ramón, en el que muchos de sus allegados concordaban que no era un personaje muy alejado a su verdadera personalidad. Es por esto que más adelante te cuento cuáles eran esas similitudes y características que lo hacían el uno para el otro. A Ramón Valdés no le gustaban los conflictos y es por esto que decidió irse del programa. Se tienen dos versiones sobre la salida de Ramón Valdés de la serie El Chavo del Ocho. Carlos Villagrán confirma que Ramón Valdés salió por la solidaridad con él, ya que este había salido del programa por conflictos, pero hay entrevistas de familiares de Ramón Valdés que fue debido a diferencias por el nuevo control o directrices que según estaría tomando Florinda Mesa de manera indirecta al programa, dada su relación de pareja con Roberto Gómez Bolaño. La versión directa de Don Ramón nunca se escuchó en entrevistas el por qué decidió irse. Las pocas veces que se le trataba de cuestionar sobre esto, él buscaba la manera de esquivarlas y salía con sus particulares chistes que amenizaban el momento. ¿Tú cuál crees que sea la versión más atinada? Tras su salida del programa Chespirito, Ramón Valdés hace dupla con Carlos Villagrán en programas similares al Chavo del Ocho, como Federico, interpretando el papel de Don Moncho, aunque sin éxito. Estuvo un tiempo después de esto dedicándoselo a su familia, pasando un poco más de tiempo para relajarse y divertirse. Definitivamente el personaje que marcó su carrera fue el de Don Ramón, y es que el papel como tal no fue creado, sino solamente se le pidió a Ramón Valdés ser el mismo, y de ese modo se ganó el cariño incondicional de varias generaciones a lo largo de toda América Latina. Ramón Valdés y Don Ramón, similitudes y características que los hacían el uno para el otro y que eliminaban la posibilidad que solo fuera un personaje alejado de la realidad. Los dos tuvieron ocupaciones diversas. Pese a su escasa afición al trabajo, el padre de la Chilindrina desarrolló múltiples oficios: plomero, zapatero, peluquero, jardinero, carpintero y mucho más. Por otro lado, Ramón Valdés también fabricaba muebles, además fue comerciante y chofer, solo por mencionar algunas de las ocupaciones que desarrolló. La inestabilidad laboral hacía que ambos encontraran
dificultades para llegar a fin de mes. Así como don Ramón le debía la renta al señor Barriga, Ramón Valdés solía pedirle dinero prestado a su hermano para afrontar sus deudas, mientras buscaba triunfar como artista, lo cual logró en la serie. Se podría decir que el papel de don Ramón no fue una obra de Chespirito como tal, quizás sea el único personaje que no le pertenecía. Gómez Bolaño jamás se opuso a que Ramón Valdés fuera don Ramón allí, fuera del programa y donde quisiera. El actor podía usar con absoluta libertad su nombre de ficción, la vestimenta del personaje, sus clásicas muletillas y sobre todo sus ocurrencias. Por algo, lo primero que Chespirito le dijo al proponerle sumarse a la serie fue "sé tú mismo". Frases como "si serás", "con permisito", dijo Monchito, y tantas otras frases más fueron improvisadas por Ramón Valdés, sin haber estado incluidas originalmente en un guión, y hasta ese Monchito correspondía a su verdadero apodo, porque de esa manera lo llamaban sus amigos en su infancia en Ciudad Juárez. Los límites entre ficción y realidad fueron difusos como pocas veces. De ese modo, si don Ramón era adorado por el público, ¿cómo sus compañeros no iban a querer a Ramón Valdés? La actriz María Antonieta de las Nieves lo amaba del mismo modo que lo hacía la Chilindrina, como a un padre. Por algo, fue Valdés quien la acompañó al altar cuando se casó en la vida real. La antipática bruja del 71 caía rendida a los pies de don Ramón, a quien cariñosamente le decía "mi Rorro", del mismo modo que Angelina Fernández lo hacía con Valdés. Siempre lo amó, jamás fue correspondida. Esta actriz, nacida en España, llegó a México escapando del régimen de Franco, al que combatió como guerrillera. Se cruzó en algún teatro con un joven actor. Angelina pronto supo que no solo se había enamorado de Ramón, sino que lo haría para toda la vida. También comprendió que él la adoraba, pero no la amaba ni la amaría. Pese a gran revelación, siguieron trabajando juntos en distintos proyectos y se hicieron muy amigos, al punto que fue Ramón Valdés quien alentó al ingreso de ella en la serie del Chavo del Ocho. Y claro, la tragedia romántica se trasladaría a sus personajes en los fallidos intentos de conquista amorosa. La última gira de Ramón Valdés fue en Perú. El actor continuó trabajando con su circo, entreteniendo a los niños, quienes sentían apego por él. Cuando el actor estuvo en Perú, sintió el empeoramiento de su enfermedad, lo que lo obligó a retornar a México. A inicios de los 80, la salud de Ramón comenzó a deteriorarse y le fue diagnosticado cáncer en diferentes partes del cuerpo, como el estómago, la médula ósea y la próstata. Tenía una fuerte adicción al tabaco, incluso solía fumar durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito. En 1985, el querido don Ramón fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte, pero ahí se descubrió que el cáncer ya había hecho metástasis en su médula espinal. El actor fue médicamente desahuciado y recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes 3 años de su vida. En 1988, pese a su estado delicado de salud, Valdés siguió trabajando hasta sus últimos días. Se dice que Ramón presintió su muerte unas semanas antes, durante la grabación del último episodio que grabó en su participación de la serie A que Kiko. Se trata de una escena donde Kiko y otro niño lo retaban a visitar un cementerio en la noche para ver quién tenía más valor. Por ello, el personaje decide entrar al panteón e inmediatamente es rodeado de una extraña bruma y desaparece. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto del 88 a la edad de 64 años, tras una dura batalla contra el cáncer que lo afectó gravemente en sus últimos años de vida. Angelina Fernández
fue la única miembro del elenco del Chavo del Ocho que fue al velorio. Incluso el día del entierro permaneció por más de 2 horas junto a su lápida y entre sollozos decía una y otra vez: te fuiste mi Rorro, mi Rorro. Si te preguntas por qué nadie más del elenco fue a despedir a don Ramón, te podría decir que, según entrevistas, se conoce que Florinda Mesa tenía una mala relación con varios del elenco. Dentro de estos estaba Carlos Villagrán y, según, también Ramón Valdés. Es por esto que ella, por voluntad propia, decidió no asistir al entierro, y Gómez Bolaños no asistió porque, al tener una relación de pareja con Florinda Mesa, pues no quiso ir. En entrevistas posteriores, él dejaba entrever que se arrepentía de esa decisión. Por otro lado, Carlos Villagrán y María Antonieta estaban fuera del país en ese momento que falleció. Antes de irse, Villagrán sabía que no le faltaba mucho a su amigo y lo pudo visitar en el hospital. Incluso, él dice lo último que logró conversar con su gran amigo Ramón Valdés. Era mi mejor amigo primero. Él era como es en la televisión. Fui a ver al Hospital Santa Elena y ya estaba muy malo. Entonces me fui a despedir de él definitivamente. Lo abracé, empecé a llorar y me dijo: ya, no llores, cachetón, allá te espero. Le digo: con el señor, no te hagas tonto allá abajo. La familia de Valdés, según entrevistas, menciona que ellos hicieron el velorio muy corto y rápido, debido al agotamiento de la familia, razón por la cual quizás no pudieron llegar muchos a tiempo.